Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. En el dormitorio de la mansión, Insomnia había capturado a Ira por la noche. Pensando que había molestado a Orun, se retiró a la habitación de invitados, pero el sueño no volvió a aparecer. Orun se acurrucó en la cama con calidez en su corazón e inquietud en su mente. Extrañaba el olor a Orun, se acurrucó en su almohada y recordó los viejos tiempos. Ella se susurró a sí misma, a su bebé: «Tú también extrañaste a papá, ¿verdad?». Orun se demoraba en su propia habitación resolviendo acertijos en ausencia de Ira. El olor del perfume de Ira permanecía en su almohada, recordándole las noches en prisión. Su enojo con Ira se mezcla con su añoranza. Encuentra consuelo al imaginar que ella lo está abrazando. Aunque Ira trató resueltamente de quedarse en la habitación de invitados, su corazón no pudo soportarlo. Ella entró sigilosamente en la habitación de Orun, lo abrazó y le dijo: «No podemos dormir sin ti». «Orun, yo también», susurró, tomó a Ira en sus brazos y calentó la noche. Ira dijo que crió a su hija por separado de Orun, que su bebé no sería así. Orun dijo: «Siempre estaremos juntos», y presionó a Ira contra su pecho. Ira dijo que el olor a Orun la hacía sentir como en casa y le pidió una promesa. Orun dijo: «Mientras esté en tu corazón, mi olor estará contigo», y se durmieron. Por la mañana, Orun fue sorprendido observando a Ira. «Te observé durante 3 horas», dijo. Ira, riendo, dijo: «¿Solo 3 horas?» Él pasó el rato, se abrazaron. Sarai irrumpió en la habitación. «Te extrañé». Diciendo eso, corrió alegremente hacia su madre. Orun comenzó a hacerle cosquillas a Sahara. Ira dijo: «No puedes hacerle cosquillas a mi hija», dijo. La risa rodeó la mansión con una pelea de almohadas. La familia volvió a encontrar la felicidad. Septiembre, al ver esta alegría en las escaleras, tembló de ira con celos. En la cocina, mientras preparaba té de hierbas para Ira, aumentó la dosis de la hierba antigua. «Lo siento, Orkun, ni tu esposa ni tu bebé pueden soportar esto», murmuró. Septiembre estuvo lleno de una determinación diabólica de abortar al bebé de Ira. Afife desconfiaba de Eylul cuando recordó que le habían robado el bolso en la calle. «Entre tú y yo, Ira ya está teniendo dificultades con lo que sucedió durante el día», dijo. «Dick ojalá hubiera salvado la bolsa», dijo September, interpretando el papel inocente. Afife dijo: «No hay necesidad, descansaré», y envió a Eylul fuera de la habitación. Beille, mientras le daba la basura a Eylul en la cocina, dijo: «Hay fragmentos de vidrio, ten cuidado». Septiembre: «¿Qué está roto, hermana?». Cuando preguntó, Beille recordó que Ira había roto el cristal. «La señora Ira está inquieta, hagamos lo que quiera», dijo, señalando la habitación de invitados. Septiembre se llenó de una alegría furtiva cuando se enteró de que Ira dormía separada. «Necesito ver este momento con mis propios ojos», dijo, deslizándose hacia la habitación de invitados. Cuando vio a Ira, dijo: «Si hubiera sabido que estabas aquí, habría llamado a la puerta». «Te irás de esta casa permanentemente», murmuró, mientras excusaba al cargador y salía de la habitación. Orun e Ira fueron al hospital y regresaron. Afife dijo: «¿Hay algún problema?», él preguntó. Orun dijo: «Tu nieto está creciendo sano». Sonriendo, Ira se sintió aliviada. Septiembre-octubre, mientras agregaba la hierba al té de Ira: «Este bebé debería caerse», planeó. Aunque Ira encontró consuelo en las palabras del médico, la inquietud en ella no disminuyó. En el tenue vestíbulo de la casa, Elif juró probar la inocencia de Beille. Akif, mientras tarareaba la canción folclórica, dijo que extrañaba a Beille y rompió a llorar. «Brehassan es estrecho e intransitable», dijo, recordando los viejos tiempos con tristeza. Alif consoló a Akif diciendo:
Beille vendrá, te reunirás. Conoció a Beille en el café y le contó sobre las calumnias de Suzanne. Beille se sorprendió. Elif estaba decidida a encontrar al exprometido de Beille, Refik Yank. En el pasillo, comenzó a llamar a números desconocidos y a localizar a Rafik. Encontró algunos ecos Refik en Estambul, anotó los números y comenzó a buscar. «Estoy hablando con Refik Yank», agarró el bolígrafo con suerte mientras le pedía. Tampoco pudo encontrar ningún rastro del último truco, pero no se rindió y registró la oficina del director. No había señales de Refik en el vecindario de Alclar. Elif dijo: «Te encontraré». Aziz notó la distracción de Elif mientras empacaba dulces de boda en el pasillo. «Mi cabeza confundida, pegué mal los nombres», ayudó a Elif diciendo. «Elif, dirías que no tengo paciencia, pero mira, lo estás intentando», sonrió. Aziz dijo: «La paciencia es otra cosa cuando estoy contigo», y corrigió los nombres con una grapadora. Elif atrapó a Aziz cuando salía de la casa para entregar los dulces. «No llegues tarde, revisa tu cargo», dijo Aziz. Elif salió diciendo: «No te preocupes». Suzanne vagó como sombras tras Elif y alimentó sus sospechas. Feria apoyó a Elif y dijo: «Encuentra a Refik, pero no dejes que Aziz te escuche». Elif cargó con el dolor de no poder decirle la verdad a Aziz con la carga de guardar secretos. En el pasillo de la mansión, Sahara corrió alegremente y dijo: «Ha llegado el cartero», él gritó. «Hay una carta para Orun de Miran». Diciendo eso, le entregó el sobre a Orun. Orun dijo: «Gracias, pequeño cartero», y abrió la carta sonriendo. «Te estoy esperando bajo las estrellas en la noche del día en que nuestros corazones fueron sellados», decía la carta. Ira abrazó a Orun y le dijo: «Te extraño», y el amor brilló en sus ojos. Orun dijo: «Ira, ¿estás bien?», preguntó. El rostro de Ira estaba pálido. Septiembre, cuando estaba sola en la cocina, dijo: «¿Por qué está Ira de pie?». Agregué la hierba generosamente al té. Se enfureció. Estaba loco por la resistencia de Ira, celoso de su acercamiento con Orun. Ira preparó una sorpresa para bailar con Orun bajo las estrellas. En una noche romántica, Ira y Orun se miraron amorosamente y bailaron. Ira se disculpó por maltratar a Orun recientemente. Mientras bailaba, de repente se sintió mareado, con náuseas, pero se quedó despierto. September observó con astuta alegría, pensando que Ira se enfermaría. Ira terminó la noche en los brazos de Orun como si nada hubiera pasado. Septiembre profundizó sus planes, con la esperanza de que Ira perdiera a su bebé. En el pasillo de la casa, Aziz sonrió y dijo: «He completado con éxito mi tarea. He recuperado mi vida, mi familia, la mujer que amo», dijo y abrazó a Elif. Elif, desde adentro, esperaba, diciendo: «Pronto también volverás con tu madre». Elif pasó horas hablando por teléfono para encontrar a Refik Yank. Aunque no pudo encontrar ningún rastro en el vecindario de Alclar, llamó a números desconocidos. Encontró algunos números de Refik hecho, llamó uno por uno y probó suerte. Aziz vio a Elif hablando por teléfono y le preguntó qué estaba haciendo. Elif fingió diciendo: «Estoy buscando a alguien», pero Aziz comenzó a sospechar. Aziz dijo que llevaría a Elif a la comisaría y ayudaría a encontrar a Rafik. Elif, sin saber que Aziz no sabía la verdad, aceptó esta ayuda. Suzanne vagó como sombras en busca de Elif y alimentó las sospechas de Aziz.